¿Cómo están, amigas y amigos? Quiero hacer un juego interrelacionando tres palabritas. Sinergia, cambio climático y, bueno, un futuro que no querríamos vivir. Para empezar, no sé si todos saben lo que es la sinergia. Esta palabrita extraña significa algo que es muy interesante. Una pequeña acción que puede provocar un resultado enormemente mayor del que se pudiera esperar. O, dicho de otra manera, en los casos que llamamos lineales, una acción es la suma del efecto acumulado por todas las acciones individuales. Pero en el caso de la sinergia, lo que quiere decir es que una pequeña acción provoca un efecto que es alineal, muy superior al provocado por la suma de todas esas acciones individuales. Es el resultado final que es muy superior a la suma de todas esas acciones. Y les voy a dar un ejemplo que se me ocurrió. Imaginemos que construimos una bomba. Una bomba que se dispara cuando una gota de agua cae sobre la mesa. Allí colocamos también un vaso vacío y hacemos gotear muy despacio dentro del vaso una a una esas gotas. Caen y caen. Por mucho tiempo no va a pasar nada. Pero la famosa gota que rebalsa el vaso puede provocará sin dudas, en realidad, una explosión catastrófica. Esa pequeña insignificante gotita provocó un desastre. Vamos al otro ejemplo que quería poner y que es el punto crucial de quienes entienden la gravedad del cambio climático. No voy a juzgar si el ser humano es culpable o no, no es la idea en esta sesión de Hablemos de Ciencia, al menos hoy. Pero el tema es así. Francamente, desconocemos el comportamiento detallado de nuestra atmósfera. Medimos con cuidado las emisiones, los aumentos de temperatura, y que según todo indica, el cambio climático tiene que ver con las emisiones de dióxido de carbono y otros gases que comenzó exactamente con la era industrial. Uno podría pensar, bueno, la solución es simple. Dejamos de emitir gases de invernadero, en pocos años todo vuelve a la normalidad y se soluciona. Pero no es así. Sobre todo porque tal vez no tenemos años. Los gases que se van acumulando en la atmósfera no provocan un aumento lineal de la temperatura global. Dicho burdamente, podría suceder que un día una ínfima porción extra de dióxido de carbono a nuestra atmósfera o algún otro gas de invernadero provoque un efecto invernadero imparable. No llegaremos a estar como el planeta Venus y seguramente creo que la humanidad podría sobrevivir a eso. Pero las consecuencias no son simplemente un aumento de temperaturas globales. Se provocarían inundaciones costeras, tormentas y huracanes mucho más violentos de los que hemos visto hasta ahora. Temperaturas extremas, aumento de las zonas desérticas y aumento de las zonas con sequías. Todo esto de por sí es aterrador. Y es algo que ya nos advirtió Carl Sagan hace más de 30 años, pero por otro tema, cuando estudió junto a un equipo de científicos las acciones del invierno nuclear. En la época de la Guerra Fría, las dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos, la Unión Soviética mejor dicho, y Estados Unidos, estaban par a par en las armas atómicas y tenían armas suficientes como para que se envíen de un lado al otro y destruir hasta como 5 veces el planeta. Si uno hubiera pensado con una vez bastaba, pero no. Uno hacía un arma, el otro la superaba y el otro la superaba de nuevo y así. Una época caótica.
En esa época, como decía, medían las consecuencias del intercambio nuclear completo entre las superpotencias. Estimaron efectos que provocarían, por ejemplo, las emisiones de hollín, con la inevitable consecuencia del oscurecimiento del cielo, que seguramente iba a matar a un gran número de plantas y que iba a provocar una hambruna general. A los que sobrevivieran a ese intercambio nuclear completo, que no serían muchos, pero la hambruna incluiría a los animales. El panorama resultó tan aterrador en ese momento que cuando presentaron el estudio, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, ambas potencias se convencieron de la gravedad del asunto y fue el fin de la Guerra Fría y el comienzo del desarme nuclear, al menos en los papeles. Pero este estudio también llevó a otros futuros posibles, como el de las consecuencias de una emisión grande de gases de invernadero a nuestra atmósfera. Y las consecuencias de eso, curiosamente, las estamos empezando a vivir hoy. Ya veníamos de una mala experiencia cuando algunos científicos advirtieron sobre la relación entre los CFC, no sé si se acuerdan, los clorofluorocarbonados que se utilizaban como refrigerantes y que comenzaron a destruir la capa de ozono. Los gobiernos no escucharon, las empresas tampoco. Los estudios, sin embargo, eran concluyentes y en cuanto dejaron de producirse los CFC, la capa de ozono se comenzó a normalizar. Habían puesto los intereses económicos por encima de la realidad científica y casi nos lleva a un desastre. La ciencia, es verdad, crea uno en ella o no, dicen, ¿no? En la actualidad estamos viviendo una situación similar. Los científicos advierten y los gobiernos y las empresas no quieren escuchar. Pero al tiempo que corre, el tiempo queda corto y la realidad es que esa sinergia de la que hablé al comienzo se podría producir, o tal vez ya se está produciendo. No nos dimos cuenta y las consecuencias pueden ser un cambio climático imparable que tiene algunas consecuencias que sí son previsibles y asustan, más que todo lo que describí hasta ahora. Y de esas consecuencias, de lo que podemos prever, al menos hasta el momento, es de lo que quiero hablarles ahora. La NASA tomó imágenes de satélite que nos recuerdan que las capas de hielo de la Tierra están perdiendo tanta masa que se están haciendo evidentes desde el espacio. Los mapas nuevos y muy detallados que publicó la NASA como parte de un estudio realizado hace un mes más o menos, el 30 de abril creo, en la revista Science, los investigadores ilustraron 16 años de pérdida de hielo en Groenlandia y en la Antártida, visto por un satélite de la NASA que emite láseres. Las imágenes, digamos, se pintan con láser, se va recorriendo con un láser la zona y muestran el rápido derretimiento alrededor de las costas de ambas regiones, que están ahora en las imágenes que les pongo, los van a ver entre rojo y morado para diferenciarlas, y que superan con creces las modestas ganancias de masa de hielo, que se muestran en azul claro, más hacia el interior. La capa de hielo de Groenlandia perdió un promedio de 200 gigatoneladas de hielo por año, mientras que la capa de la Antártida perdió un promedio de 118 gigatoneladas por año. Como referencia, una gigatonelada de hielo es suficiente para llenar 400.000 piscinas olímpicas, según dijeron esos investigadores. Los investigadores descubrieron que todo ese hielo derretido fue responsable de un aumento total del nivel del mar de 14 milímetros entre el 2003 y el 2019. Ese aumento pone a la Tierra en el camino para el peor escenario de calentamiento climático presentado en el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el famoso IPCC, que encontró resultados anteriores a esta investigación, y todo este escenario que se pinta podría poner a cientos de millones de personas que viven en comunidades costeras en riesgo de perder sus hogares
o subidas por las inundaciones. Pero esto ni siquiera es lo más grave. Este estudio muestra también los investigadores que utilizaron los datos más recientemente del satélite ICESat-2 de la NASA, que se lanzó en 2018, y han monitoreado los cambios de elevación de tierra y hielo en todo el mundo al bañar, digamos, como decía antes, el planeta con rayos láseres. Y ese equipo comparó los niveles de elevación del 2019 con datos registrados por el predecesor de este satélite, llamado el ICESat, o ICESat-1, entre 2003 y 2009, en miles de ubicaciones, en donde los dos conjuntos de datos superpuestos se pudieron comparar. El equipo pudo ver con precisión cuánto hielo había desaparecido en Groenlandia y en la Antártida entre 2003 y 2019. La plataforma de hielo, que son esas enormes repisas de hielo que flotan sobre el océano en los bordes de Groenlandia y la Antártida, perdieron la mayor cantidad de masa en ambas regiones, y si bien estas plataformas de hielo ya están parcialmente sumergidas en el agua y por lo tanto no elevan activamente el nivel del mar cuando se derriten, proporcionan una integridad estructural, digamos, a todos los glaciares que evitan que el hielo del interior se filtre hacia el mar. Es como un contrafuerte arquitectónico, digamos, que sostiene una catedral, ¿no? Las plataformas de hielo sostienen la capa de hielo que está alrededor, ¿no? Si uno quita esas plataformas, o incluso si se adelgazan, está reduciendo la fuerza de apoyo, de refuerzo, por lo que el hielo puede fluir más rápido y, como era de esperar, puede venirse todo abajo. La nueva investigación también muestra que a medida que las plataformas de hielo que rodean a la Antártida y a Groenlandia se han adelgazado y derretido en las últimas 2 décadas, el hielo ese que está como molido más hacia el interior, también se adelgazó y se derritió. Este nuevo análisis revela, con un detalle realmente sin precedentes, las respuestas de estas capas de hielo a los cambios del clima, y reveló pistas de por qué y cómo las capas de hielo están reaccionando de la manera en la que están. Pero de nuevo, la cosa es mucho más peligrosa de lo que creemos. Y es el cambio climático que, en otro tema, es el que ahora nos juega en contra. Les voy a contar. A lo largo de la historia, todos sabemos, hemos coexistido seres humanos con bacterias y virus. Estamos viviendo una pandemia en estos momentos. Hemos tenido antibióticos durante casi un siglo y las bacterias han respondido mejorando su resistencia en una batalla que es realmente interminable. Pero, ¿qué pasaría si de repente exponemos a bacterias y virus mortales que han estado dormidos durante miles de años y que nunca antes hemos conocido a la humanidad? Podríamos estar a punto de averiguarlo. El cambio climático está, como decía recién, derritiendo los suelos del permafrost, esa capa de suelo que está permanentemente congelada en las regiones polares, y ya está liberando virus y bacterias antiguos que han permanecido latentes y que tienen todas las posibilidades de volver a la vida. Por ejemplo, en agosto del 2016, en un remoto rincón de allá de la tundra siberiana, llamada Península de Yamal, cerca del Círculo Polar Ártico, hubo un niño de 12 años que murió y al menos 20 personas fueron hospitalizadas después de haber sido infectadas por anthrax. La teoría, que recién se está confirmando, es que hace más de 75 años murió un reno infectado con la bacteria de anthrax y su carcasa congelada quedó atrapada bajo el permafrost. Allí permaneció hasta que una ola de calor llegó a la zona en el verano de 2016 y se descongeló y liberó el anthrax infeccioso en el agua y en los suelos cercanos, y luego en la cadena de suministros de alimentos. Más de 2000 renos se infectaron y eso condujo a un reducido número de casos en humanos. Otro caso de
salto del animal al hombre, en este caso de una bacteria. Pero se teme que esto no sea un caso aislado. A medida que la Tierra se calienta, más permafrost se va a derretir y bajo circunstancias normales, las capas superficiales de unos 50 centímetros de profundidad se van fundiendo cada verano. Pero ahora el calentamiento global está exponiendo gradualmente las capas más antiguas de ese permafrost. La temperatura en el círculo polar ártico está aumentando aproximadamente 3 veces más rápido que en el resto del mundo. Y a medida que el hielo y el permafrost se derriten, se podría liberar más cantidad de agentes infecciosos. El permafrost es un muy buen conservante de microbios y virus porque es frío, no contiene oxígeno y es oscuro. Pero tenemos que ser conscientes que se han descubierto también fragmentos de ARN, de virus de la gripe española en 1918 en cadáveres enterrados en fosas comunes en la tundra de Alaska y podrían llegar a sobrevivir. La viruela y la peste bubónica también están probablemente enterradas en la zona de Siberia. Y como consecuencia del derretimiento del permafrost, los vectores de infecciones mortales del siglo XVIII y del XIX pueden volver, especialmente cerca de los cementerios donde fueron enterradas las víctimas de esas infecciones, que están muchas debajo de ese permafrost. De hecho, y como pruebas, un equipo de científicos logró revivir 2 virus que habían quedado atrapados en el permafrost siberiano durante 30.000 años. Ambos virus gigantes, porque a diferencia de la mayoría son tan grandes que pueden ser vistos bajo un microscopio regular, fueron descubiertos a unos 30 metros bajo la tierra de la tundra costera. Una vez revividos, se convirtieron rápidamente en infecciosos. Por suerte, afortunadamente para nosotros, estos virus en particular solo infectan a amebas unicelulares. Sin embargo, el estudio lo que sugiere es que otros que realmente podrían infectar a los seres humanos podrían ser revividos de la misma manera. El calentamiento global no tiene que derretir directamente el permafrost para representar una amenaza. Debido a que el hielo marino del Ártico se está derritiendo, la costa norte de Siberia se ha vuelto también más fácilmente accesible por el mar. Así que como resultado de la explotación industrial, incluyendo la minería de oro y de otros minerales, y la perforación de petróleo y gas natural, todo eso ahora se está volviendo cada vez más rentable. Por el momento esas regiones están desiertas y las capas profundas de permafrost no se ven afectadas. Sin embargo, estas capas antiguas podrían verse expuestas por la excavación de la minería y las operaciones de perforación. Si todavía hay allí virus viables, esto podría significar un verdadero desastre. De hecho, los virus de los primeros seres humanos en poblar el Ártico podrían resurgir. E incluso podríamos encontrar virus de especies de homínidos extintos como neandertales o denisovanos. ¿Cuánto debemos preocuparnos por esto? Un argumento es que el riesgo de los patógenos del permafrost es de por sí desconocido, por lo que no deberíamos preocuparnos abiertamente. Pero si el patógeno no ha estado en contacto con los seres humanos durante mucho tiempo, nuestro sistema inmunológico no estaría preparado. De modo que, sí, eso podría ser peligroso. También debemos enfocarnos en amenazas más conocidas provocadas por el cambio climático. Por ejemplo, a medida que la Tierra se calienta, los países septentrionales serán más susceptibles a brotes de enfermedades meridionales, como la malaria, el cólera y el dengue, ya que estos patógenos prosperan a temperaturas más cálidas. Y la otra perspectiva dice que no debemos ignorar los riesgos solo porque no podemos cuantificarlos. La evidencia científica nos muestra ahora que existe una probabilidad de que los microbios patógenos podrían revivir e infectarnos. Es probable que se trate de bacterias curables por antibióticos, bacterias resistentes, virus. Si el patógeno no estuvo en contacto con los seres humanos durante mucho tiempo, el sistema inmunológico, como decía, no va a estar preparado. De modo que
podría tornarse excesivamente peligroso. Un virus que se esconde entre nuestros dedos, se podría esconder en nuestras huellas dactilares y podríamos presionar con fuerza sin que lo podamos destruir, ese nos podría llegar a matar. Además, no sé si sabrán, la Tierra tiene un lugar que vale oro, especialmente porque de ella puede depender nuestra supervivencia en el futuro. Y se trata del Banco Mundial de Semillas de Svalbard, que fue construido para proteger la riqueza y la variedad vegetal y los cultivos de todo el planeta, que se está enfrentando a la peor de las amenazas por culpa, ¿saben de qué? Del cambio climático. Las instalaciones del Banco de Svalbard conservan unas 930.000 semillas de más de 4.000 especies de plantas. Los diseñadores de este gran almacén subterráneo, muy protegido, conocido popularmente como la bóveda del fin del mundo, eligieron una isla noruega, de Spitsbergen, creo que se llama, en el archipiélago de Svalbard, porque su situación geográfica, es decir, que está a más de 1 millón de kilómetros del norte del Círculo Polar Ártico, y la estabilidad de su terreno, pues es un macizo rocoso de 130 metros sobre el nivel del mar, ofrecían muchas garantías ante amenazas como la actividad volcánica, los terremotos, la radiación o las crecidas del nivel del mar. Y además, en caso de fallo eléctrico, la profundidad de su túnel y el permafrost, que es esa capa, como les decía antes, de hielo permanentemente congelada, permitían garantizar la estabilidad de esas semillas. Pero, pese a todas esas garantías de seguridad, hace unos 3 años más o menos, el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Noruega ha reconocido que se han visto obligados a tomar medidas para evitar las filtraciones de agua en los túneles del Banco Mundial de Semillas. Los responsables de esta bóveda del fin del mundo aseguran que el diseño de la zona central de esta instalación subterránea es correcto, pero admiten que el túnel de acceso está siendo afectado por el deshielo del permafrost, como consecuencia del aumento de las temperaturas asociadas con el cambio climático. El fenómeno del deshielo detectado en los últimos años en esta zona parecen de momento controlables y moderados, y las consecuencias en el corazón del banco de semillas no parecen demasiado dramáticas, pero los expertos han iniciado estudios de detalle para calcular los daños posibles si el cambio climático sigue creciendo en intensidad en las regiones árticas, las más afectadas por este fenómeno en todo el planeta. Después de 12 años de funcionamiento, el Svalbard Global Seed, esta bóveda del fin del mundo, ha iniciado mejoras técnicas como respuesta a la intrusión del agua en la parte exterior del túnel de acceso, debido a que este permafrost no se está ya manteniendo estable como se había calculado en el proyecto inicial. Y si bien dicen que las semillas que se conservan en esta bóveda nunca se han visto amenazadas y permanecerán seguras durante la implementación de las medidas de mejora del túnel de acceso, las medidas que se están llevando a cabo permiten proporcionarle cierta seguridad adicional a la bóveda de semillas sobre la base de un enfoque que es más por ahora de precaución, pero pensemos que allí se conserva uno de los grandes tesoros de la humanidad. Nos creemos dueños del planeta, pero estamos muy lejos de serlo, ¿no? Sí somos importantes como civilización y como la mayor inteligencia, y somos responsables de cuidarlos. Y hay algo que me parece que muchos ecologistas confunden y que voy a repetir hasta el cansancio, y que ellos dicen que debemos cuidar el planeta, pero en realidad creo que debemos cuidarnos del planeta, porque él va a seguir existiendo aun cuando quizás nosotros ya no. Y ahí resalta lo que yo llamo la perspectiva cósmica. Tenemos que asumir nuestra posición entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Nuestra inteligencia, bueno, no es una medida. En nuestra Tierra nos destacamos, pero bien podríamos no ser la única que existe, ni en nuestro planeta, ni mucho menos en el universo. Hagamos otro experimento mental. Si una hipotética nave extraterrestre viniera de pronto a observarnos, lo que verían es que unos homínidos que comenzaron a existir hace unos 2 millones de años, de pronto
destacan por su inteligencia y han logrado mucho para sobrevivir, desde controlar su medio ambiente hasta asomar sus narices al espacio. Pero también utilizan buena parte de su inteligencia para luchar entre ellos con ahínco, por poder, por ambición, hasta el límite de la autodestrucción. Y no solo eso, en un camino avanzan hacia la destrucción de ese planeta y tal vez de todas las especies que lo habitan, o casi todas, porque muy probablemente los más pequeños, los virus y las bacterias, sus primeros habitantes que tienen mucha experiencia, van a sobrevivir. Tienen mucha experiencia y ya han sobrevivido a otras extinciones en masa y en la actualidad, como les decía al comienzo, lo estamos viviendo en carne propia. Así que, bueno, les dejo unos cuantos temas para reflexionar que a mí particularmente me preocupan. Debemos actuar como una humanidad responsable y mirar un poquito más allá del día a día para ver las consecuencias que este tipo de desastres pueden provocar a nosotros mismos, a nuestro estilo de vida y a todos los que vienen detrás nuestro.